Buenos días. Bueno, hoy vamos a continuar con Heidegger. En el pasado encuentro nos ocupamos sobre todo de su obra Ser y Tiempo, que se expande alrededor de una pregunta, la pregunta por el ser. Y aquí quiero hacer una observación. Más bien quiero recordar algo que ya lo he dicho, que es la centralidad que en el pensamiento de Heidegger tiene la pregunta. Porque dice Heidegger, respuestas hay muchas, pero la cuestión es la pregunta, porque la pregunta es la esencia del filosofar. Y para ser más fiel a Heidegger, que siempre habla más que del filosofar, del pensar, digamos que el preguntar es la esencia del pensar. Y aquí hay que marcar una diferencia que es fundamental, porque la ciencia justamente, dice Heidegger, no piensa. ¿Y por qué no piensa la ciencia? Porque si pensara no podría avanzar. Porque el pensar supone detenerse. El filosofar de Heidegger parece ser entonces no tanto avanzar, sino en detenerse en la pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta fundante? La pregunta es ¿por qué ser y no más bien nada? O sea, la pregunta por el ser. Y de ahí toda la crítica que va a hacer Heidegger a la filosofía tradicional, o podríamos decir al pensamiento occidental, o podríamos decir a la metafísica, de la cual se afirma que se ha olvidado del ser. Fíjese, esto está grabado ya en la misma palabra, en la palabra metafísica, que se refiere a lo que está más allá de la fisis, de lo que aparece. Y acá quiero hacer una pequeña digresión, porque del último encuentro me han hecho comentarios de como que hay cosas que no quedaron claras. Y justamente quiero tranquilizarlos con respecto a eso, porque realmente Heidegger es un pensador un tanto hermético, que a veces se expresa poéticamente. Entonces, en vez de hacer aclaraciones ahora, lo que voy a hacer es continuar, porque esto se va a ir aclarando en la marcha. A mí me ha sucedido con la lectura de Heidegger, con la lectura de algunos comentaristas, con charlas que he tenido con algunos colegas, que hay algo como que siempre queda oculto y que por momentos se aclara y a veces se oscurece, como por ejemplo con esas antiguas radios en las cuales uno tenía que sintonizar y que a veces si se pasaba ya tenía que volver para atrás. Veamos, por ejemplo, qué es el ser para Heidegger. Me parece como siempre algo medio oculto, podría ser un dios, podría ser algo sacro, pero también el ser es aquello que es común a todos los entes, porque todos los entes son, entonces eso es el ser. Pero también habría otra interpretación que me parece la más adecuada, que es pensar que esto que se ha dado podría haber sido de otra manera. Entonces cuando uno se olvida del ser, se olvida de otra cosa que podría haber sido. Por eso la pregunta de por qué ser en lugar de nada. Y ahí es donde, para utilizar los mismos términos que utiliza Heidegger, algo se desoculta, pero también vuelve a ocultarse. Por lo cual siempre hay esa oscilación donde el pensamiento se detiene. Pero volvamos ahora a lo nuestro. Decíamos que la metafísica es el olvido del ser. Pero bien, finalmente se reconoce, llega el momento en que se produce el reconocimiento de que la metafísica es el olvido del ser. Pero este reconocimiento no depende del descubrimiento de un filósofo, sino que pertenece a la historia misma de la metafísica y solo es posible cuando ésta llega a su fin, cuando justamente se manifiesta en su esencia. Y por otra parte, no es un hecho del cual seamos espectadores, como en una relación de sujeto-objeto, sino que
forma parte de nuestra historia. De alguna manera podríamos decir de nuestro proceso civilizatorio. Y así, la historia de la metafísica vuelve a colocar a la filosofía en un lugar central respecto a la crítica de ese patrón civilizatorio. Desde esa perspectiva, el destino histórico de una cultura viene fijado por una precomprensión colectiva de lo que acaece, de lo que sucede. En este sentido, dice Heidegger, cualquiera sea la forma en que se interprete al ente, ya sea como espíritu, en el espiritualismo, o como materia, en el materialismo, o como sujeto o sustancia, o como voluntad, o como eterno retorno de lo mismo, en todos los casos hay una precomprensión del acaecer. En la época de la imagen del mundo, que es un texto breve de Heidegger, refiriéndose a la metafísica, dice que ésta realiza una reflexión acerca de la esencia de lo existente y que en esa operación se funda una manera de comprender el ser. Entonces la tarea consiste en dar un paso atrás, o sea, rehacer la historia de la metafísica, desandar el camino, retornar al origen para ver cómo se ha dado esa relación con el ser. Y es en ese rehacer la historia donde Heidegger se da cuenta que la metafísica, pese a plantearse el problema del ser, sin embargo lo olvida porque se olvida de la nada. O sea, no puede responder a la pregunta de por qué ser en lugar de nada. Y puesto que la nada no existe, no se habla de ella. Pero al eliminar ese problema de la nada, se termina identificando al ser con el ente, con aquello que históricamente o destinalmente ha sido, lo que yo decía hace un rato. No se ve la posibilidad de que las cosas hubieran sido de otra manera. Se olvida del problema del ser, del cual en realidad se partió, porque se lo considera una cosa obvia. Esto ya lo vimos en el encuentro pasado, pero es así como se va a ir aclarando la cuestión. Ese olvido, como decíamos, no es algo que se deba a nosotros ni a generaciones anteriores, sino que pertenece a nuestra constitución existencial, es nuestro destino. Es la esencia misma de la metafísica. Pero su descubrimiento solo es posible en el punto final, en el momento de su consumación, donde el ser no solamente se olvidó, sino que se oculta. O sea, Occidente vendría a ser la tierra donde se da el ocaso del ser. Solo cuando se sabe de este ocaso se puede ir más allá de la metafísica. Bueno, ahora hagamos nosotros el recorrido del propio Heidegger, ese movimiento de retroceso que permite rememorar la historia de la metafísica. En el comienzo de su historia entre los griegos el ser es la physis, en el sentido de lo que se muestra. Physis es lo que aparece, lo que desocultándose se manifiesta y crece, como las plantas crecen, brotan. Tal como se da el nacimiento de los animales, del hombre, como decía recién, de las plantas. Pero no solo eso, porque la physis es la fuerza imperante que brota y permanece sostenida por sí mismo. Y además es la totalidad de los entes. Para los griegos, porque él empieza con los griegos, ¿no? Los primeros griegos, los presocráticos. Para los griegos esa physis era el cielo, la tierra, las piedras, las plantas, los animales, el hombre, la historia humana.
y todo lo hecho por los hombres y los dioses, y también los dioses y el destino. Nada quedaba afuera para los primeros griegos. La palabra physis para los griegos, aquella justamente de la cual deriva la palabra física, tiene ese sentido de lo que brota, de lo que nace, de lo que aparece. O sea, también la naturaleza es physis entre los griegos. El hombre griego, dice Heidegger, está en el mundo como en un escenario, donde se presenta entre sus iguales y entre las cosas para actuar y ver, lo mismo que para ser visto e interpelado. Y la vida es el drama que se desarrolla en esa escena del mundo. El lugar del hombre es, pues, el lugar de lo visible. Por eso lo que decía yo, de lo que aparece, de lo que se muestra, se hace presente. Si de lo contrario se queda en la caverna de lo privado, ya no aparece y es nulo para la vida. Para los griegos la aparición no es ninguna manera deficiente de ser. Por el contrario, ser es aparecer. Todo está cargado con un impulso hacia la aparición. Es por eso, señala Heidegger, que el griego inventa el teatro, que vendría a ser como un escenario reduplicado del mundo. Y sería esto como una posición contraria al modo en que el sujeto moderno pretende dominar la naturaleza y tenerla a su disposición. El griego está en el mundo como en un teatro, en un drama, o jugando un rol. En cambio, el sujeto moderno va a estar tratando de dominar la naturaleza. Y es ahí, en esa posición de estar en medio de las cosas, donde el hombre, para cumplir su esencia, debe reunirlas, pero quedando siempre en el riesgo de un posible desconocimiento, como que las cosas se le pueden ocultar, porque siempre hay un fondo oscuro. Todo lo que se desoculta lo hace siempre en un horizonte de ocultamiento. Esto es lo que yo un poco expresaba cuando decía cómo me sentía yo con el lenguaje de Heidegger, pero también cómo Heidegger se expresa acerca del todo. Y ahí, ¿en qué consiste el sentido trágico de la existencia entre los griegos? Es en ese horizonte de ocultamiento, de algo que siempre se nos va a escapar, que no hay una claridad total. Un segundo momento de esta metafísica es la que corresponde a Platón, quien va a olvidar ese fondo oscuro, eso que se oculta. Para él, la verdad es la idea, o sea, lo visible al intelecto, y como tal lo que es común y universal. O sea, el ser es lo que se capta a través del intelecto. No es lo que aparece, porque lo que aparece a nuestros sentidos no es verdad. Los sentidos nos engañan. Aquí sí hay una apreciación negativa, peyorativa del aparecer. Eso es lo aparente, lo engañoso. La verdad está en la idea. Y lo que es más, no solo la verdad, sino la realidad está en la idea. Lo que nosotros vemos acá con las cosas entre las cuales nos movemos no son realidades, son sombras de la realidad. Y así en lo sucesivo, la esencia del pensamiento occidental, de la filosofía, su historia desde Platón hasta Nietzsche, inclusive, como ya veremos, será fundamentalmente historia de la metafísica. Y puesto que interpreta el ser como idea, toda filosofía será idealismo, en el sentido unívoco según el cual el ser se busca en la idea y en el ideal, y no en la realidad. O sea,
metafísica, platonismo, idealismo aparecen como sinónimos. El tercer momento corresponde al pensamiento de Aristóteles, de quien dice Heidegger que piensa de modo más griego que Platón. Es decir, de griego de esos orígenes, ¿no? De los orígenes, puesto que al referirse a la energía, que no hay que entenderla como energía, sino como un hacerse presente, un estar ahí en lo desoculto, el ser aparece en lo desoculto, en tanto movilidad que ha llegado a su acabamiento, vuelve a la idea de presencia que Platón había descuidado. El cuarto momento corresponde a la visión cristiana, para la cual lo existente es el ser creado, y creado por Dios, por eso se habla de criatura, ¿no? Ser en este caso significa pertenecer a una fase del orden de lo creado. Por eso es diferente eso que hace la ciencia, que es eso, es observar, experimentar, explicar, y el comentar o interpretar qué es lo que hace el cristianismo, con las escrituras, por ejemplo. En ellas, conocer no es investigar, sino entender debidamente la palabra revelada. Finalmente, el recorrido de Heidegger va a desembocar en su interpretación de la modernidad, donde va a partir justamente de señalar la diferencia entre el percibir griego y el representar moderno. Pero esto lo vamos a ver en el próximo encuentro. Y ahora les reitero, hagan comentarios, denme likes, búsquenme en Instagram, en Facebook, y también no dejen de consultar la página web Los Caminos del Habla, donde a menudo dejo algunos textos o ensayos breves para su lectura. Bueno, hasta la próxima.